Hola, ¿cómo están? Nos complace mucho poder realizar un episodio más de Justicia en Yucatán Radio, extensión de nuestra revista Justicia en Yucatán del Poder Judicial del Estado. El día de hoy contamos con la participación de un distinguido colaborador, no solo de este programa, sino también de nuestra revista institucional, doctor Jorge Rivero Evia, magistrado presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Un gusto para ti, para estar contigo y con tu auditorio. Por supuesto que el gusto es de nosotros, doctor. En este programa vamos a platicar con el doctor Rivero de las sentencias de lectura fácil, tema que por supuesto tiene varias aristas. Pero para empezar, sabemos que como parte de una resolución de apelación por un caso de diligencias de alimentos provisionales, la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia determinó emitir una versión de sentencia en formato de lectura fácil en español y en lengua maya, lo que constituye un gran precedente en materia familiar en Yucatán y en materia de acceso a la justicia. Así que, antes de entrar en materia, me gustaría precisar que este programa busca acercar la impartición de justicia precisamente en un lenguaje sencillo para todos los ciudadanos. Por ello, para poner en contexto a nuestra audiencia, le pregunto al doctor Rivero, ¿qué es una sentencia en el amplio sentido de la palabra? Bien, pues los jueces, juezas, tribunales, hablamos a través de nuestras resoluciones. Una sentencia es una forma de emitir una resolución. Todos los códigos procesales pues, dividen las decisiones que por escrito dictan los jueces en autos, decretos y sentencias. Las sentencias, por lo general, vienen a definir el punto controversial en un caso concreto, derivado del cual pues, se promovió una demanda, una contestación, se llevó el debido proceso a través de las pruebas, los alegatos y culmina con la decisión final. Entonces podemos decir que la sentencia es la decisión final de una controversia. ¿Cómo es esta sentencia? Bueno, los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, pues nos exigen que todo acto de molestia, de privación, que son los cuales se clasifican los actos de autoridad en materia constitucional, tienen que, primero que nada, dictarse por escrito, en mandamiento escrito, donde se funde la competencia de la autoridad que está decidiendo, pues, un punto de derecho. La competencia es lo que hace que una autoridad como la judicial pueda actuar y pueda ir dentro de ciertos límites que la misma ordenanza, la Constitución, la ley, el marco normativo establecen, de tal manera que se respete el denominado principio de legalidad, que implica para las autoridades que la autoridad no pueda hacer más allá de lo que la ley le exige y, contrario sensu, los ciudadanos comunes y corrientes, cualquier ciudadano, puede hacer todo aquello que no le esté prohibido. Dentro de ese marco general es que las autoridades, al emitir lo que son las decisiones, insisto, de un punto de derecho, pues pronunciamos por escrito lo que son estas decisiones llamadas sentencias, que vienen también a tener un contexto interesante, sobre todo con la oralidad. La oralidad también, pues viene a ser una serie de inercias que tiene en la actualidad el proceso mexicano y pues nos indica que también los juicios serán orales, pero el que sean orales no implica de suyo que vayan a soslayar, a evitar o a omitir el dictado de una sentencia por escrito. Entonces, así como la gran mayoría de los procedimientos, como en el caso concreto, el enjuiciamiento familiar es oral, culmina con una sentencia escrita. Podríamos decir entonces que la sentencia es el documento que contiene una decisión judicial y las razones que llevaron al juzgador a tomar tal o cual decisión. Efectivamente, lo que viene siendo la fundamentación y la motivación
también mandada desde la Constitución. La fundamentación es el artículo donde se funda esa facultad para poder resolver el caso concreto, y la motivación son las razones, las buenas razones, la justificación por la cual se decidió el litigio, el punto de derecho en tal sentido. Ahora bien, quiero comentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de nuestro país, ha definido el formato de lectura fácil como una comunicación en un lenguaje simple y directo, en el que se evite el uso de tecnicismos y conceptos abstractos, que es muy propio, por cierto, del lenguaje jurídico, y este debe sustituirse en algunos casos con ejemplos y un lenguaje cotidiano, tratando de personificar el texto lo más posible. Doctor, entonces, ¿por qué es importante que una sentencia tenga una versión de lectura fácil y qué es lo que esto implica? Claro, como bien has dicho, el derecho es una ciencia que está llena de tecnicismos, ¿no? Lo que es el argot, el lenguaje jurídico es eminentemente conceptual, más aún en un sistema como el nuestro, que abrevamos de la cultura jurídica europea, latina principalmente, y muchas de las instituciones que resolvemos cotidianamente, pues su nombre se encuentra en latín. Un ejemplo característico, el concepto patria potestad deriva del concepto latín romano de patria potestas, que significa que había un pater familias, o sea, el padre de la familia, el progenitor varón, que era el dueño prácticamente de todos y de todas, ¿no? De tanto de las cosas como de las personas, y él decidía qué hacer en un caso u otro. Simplemente por poner un ejemplo. Y esas figuras que aún permean en el sistema, pues aún tienen, si no su raíz en latín, pues el concepto mismo deriva inmediatamente del mismo lenguaje, ¿no? Entonces, al ser una disciplina conceptual llena de ideas que no son necesariamente comprendidas por todos, a veces nuestro trabajo parece ser que está dirigido a los abogados, ¿no? Un abogado pues debe tener la base firme de este tipo de conceptos, y se convierte en un diálogo entre lo que es el abogado que representa a un justiciable y la autoridad. Pero entre el uno y el otro se pierde la comunicación. El derecho también es comunicación, el derecho es lenguaje, diría por allá Habermas, ¿no? Un gran filósofo. Entonces, esa comunicación, ¿cómo hacérsela llegar al que realmente importa? Claro, desde luego, el abogado debe de conocer los conceptos, entenderlos para, en su caso, podérselos traducir a su cliente, o pues impugnar esa decisión en otras instancias, como puede ser, por ejemplo, en el juicio de amparo. Sin embargo, se rompe algo, y sobre todo en estas épocas de lo que llamamos la justicia abierta, se pretende que haya canales de comunicación con los directamente justiciables, por obvias razones. Primero que nada, porque el asunto que es de vida o de suma importancia, a final de cuentas, impacta en la vida de un ciudadano común y corriente, de un ama de casa, que no necesariamente va a conocer o a entender los alcances de una sentencia. Y obviamente en ciertas materias que son más áridas que otras, pues habrá que hacer algún puente para tener esa comunicación, y que definitivamente pueda ser asequible a la persona cuyo problema se está resolviendo sin que tenga que contar con un intermediario. Se pierde la comunicación y obviamente se puede generar desconfianza en las autoridades. Por esa virtud es que en esta actualidad estamos hablando de una justicia abierta, estamos hablando asimismo de que la oralidad pretende también el tener esa cuestión directa con los justiciables al estar presentes en una audiencia, y no tengan que pues tener interpósita persona, o sea, un tercero que tenga que traducirles
lo que una sentencia está pues ya determinando. Vaya, se pretende que haya una comunicación directa, inmediata con la persona que tiene el problema que está resolviendo un tribunal. De acuerdo a lo difundido por el propio Poder Judicial y a grandes rasgos, ¿en qué consistió el caso concreto del que motiva la elaboración de este programa y la determinación de emitir esta sentencia de lectura fácil y su respectiva versión en lengua maya? Claro, el asunto es un asunto, pues, como muchos del derecho familiar, del ámbito del derecho de familia, una eh, abuelita que tiene 4 nietos, una adolescente y 3 más pequeños, que su hija fallece, la mamá de los niños fallece y la abuelita materna pues queda con la carga de tener a los niños, procurarles pues alimentación, vestido, escuela y todo, ¿no? El padre, el progenitor, una persona con recursos, dedicada a lo que es la ganadería en un ejido, que sin tener pues, grandes lujos, pues tiene manera de ganarse la vida, pues se desentiende de sus 4 criaturas. Y pues la abuelita se ve en la necesidad de promover unas llamadas diligencias de jurisdicción voluntaria en materia de alimentos para solicitar por conducto de la autoridad judicial que la persona obligada a otorgar una pensión alimenticia, que es el papá, pues la otorgue, ¿no? Teniendo en cuenta que es, primero que nada, un deber ético, moral y además un deber jurídico conforme a la legislación del Estado de Yucatán. Resulta ser que pues la abuelita es mayablante. La abuelita no comprende el idioma español y que además el idioma español, no solo en este código, en el de Yucatán, sino en el de toda la República, de todas las entidades federativas y los federales, es el lenguaje oficial para las actuaciones judiciales. Entonces, también nuestro Código Procesal Familiar, como todos los códigos también del país, establecen que cuando una persona no entienda, no hable el idioma español, máxime cuando hay un tema de oralidad, como es el procedimiento familiar, pues tendrá que estar asistida o asistido por un intérprete. Para ello tenemos, al menos en el Poder Judicial del Estado, una serie de intérpretes oficiales, siendo además la lengua maya una lengua pues común, ¿no? De nuestra tierra, pues contamos con peritos oficiales, traductores en el padrón correspondiente que manejamos el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia. Si bien esta señora estuvo asistida por un intérprete, pues recordemos que las demandas se presentan por escrito, ¿no? Y en el caso correspondiente tuvo que ir con un abogado y que el abogado le redactara, pues, en un español para poder promover la instancia correspondiente ante el juez, pues las demandas respectivas, ¿no? Así inicia el juicio, se lleva a cabo lo que son, bueno, no es un juicio, es un procedimiento de ejecución voluntaria, se lleva a cabo lo que es la recepción de las probanzas, testigos, documentos y demás informes, y se determina lo que es, en lo que viene siendo la sentencia, la obligación de pagar los alimentos. Insisto, estuve asistida durante, de hecho es una audiencia nada más la que se lleva, la audiencia preliminar, y ahí se dicta la sentencia, estuvo asistida de un intérprete. Sin embargo, pues la sentencia de primera instancia se dictó por escrito. Se le notifica al obligado, que es el padre de los 4 niños, niñas y adolescentes, entonces viene a interponer, porque no está de acuerdo con la sentencia, un recurso de apelación. El recurso de apelación ya es competencia no de un juez, que fue el que resolvió los alimentos en esa sentencia inicial, sino ya responsabilidad de las salas del Tribunal Superior de Justicia. En el caso correspondiente, nos toca a la sala colegiada civil y familiar, que estamos integrados por 3 personas, la magistrada Migdalia Rodríguez Arcobedo, la magistrada Adaluceli Cámara Vallejos, y aquí tu servidor Jorge Rivero Evia, y
ese recurso de apelación, pues ahí vienen lo que son las inconformidades que el señor tenía en contra de la sentencia del juez de primer grado. Le corresponde a la magistrada Adaluceli Cámara Vallejo ser la ponente, o sea, es quien redacta a su vez la sentencia de apelación y pues de manera colegiada los tres votamos por unanimidad para que sea modificada la sentencia. ¿En qué términos se dictó la sentencia? Por una parte se confirma la obligación alimentaria, eso queda firme, puesto que es obligación del señor el mantener, el sostener a sus hijos, ¿no? Y se determina una cantidad de dinero para que él pague mensualmente la pensión. El único que se vino a modificar fue en relación con el aseguramiento. El aseguramiento es una figura que sirve para, como su nombre lo indica, afianzar, asegurar que la pensión se vaya a pagar. Y independientemente del depósito que tendrá que hacer mensualmente de la cantidad determinada, se asegura mediante otro tipo de iniciativas. En este caso, se embargaron 4 bienes, ¿no? Sin embargo, se indicó que con un bien bastaba para tener lo que es debidamente asegurada la cantidad y se liberaron otros, ¿no? Esa resolución tiene requisitos formales en el Código Procesal Familiar. Este código establece todo lo que requiere una sentencia. Sin embargo, nuestro código no establece un formato de lectura fácil, ni nos dice qué hacer en caso de que una sentencia que está en español, con requisitos de fundamentación y motivación por escrito, pues se tenga que brindar a una persona que sea mayablante. De tal manera que decide la sala, primero que nada, en atención al caso concreto, redactar una versión que no sustituye a la versión oficial, porque la versión oficial es la que va a ser impugnada seguramente en amparo, y es la que habla por nosotros, ¿no? La que se emite como formato de lectura fácil es una versión mínima, es una versión, supongamos, si tiene 15 páginas la resolución formal, conforme al código, esta tiene una cuartilla, si acaso, ¿no? Donde en párrafos breves, sin conceptos jurídicos elevados, se le explica al justiciable, a la persona cuyo problema se está resolviendo por la autoridad, en términos muy sencillos, en qué consistió lo que decidimos. Ahora bien, estos formatos de lectura fácil, pues cada vez son más comunes a nivel nacional, en donde de manera sencilla se le da a entender a la persona qué es aquello que se está resolviendo. Entonces, aquí el tema viene a ser que se redacta en formato sencillo en español inicialmente y luego se hace una traducción a la lengua maya. Aquí en el tribunal, pues tenemos expertos que se encargan de hacer este tipo de traducciones, peritos, insisto, pues con todas las credenciales que se exigen. Y entonces tenemos 2 formatos, el formato de lectura fácil en español y el formato en lectura fácil de lo que viene siendo la lengua maya. Sin embargo, además de eso, se ordena en lo que es nuestra resolución que se verifique, que se realice una audiencia con el juez de origen donde a través de un intérprete se le lea a esta persona lo que es el formato de lectura fácil en maya. ¿Por qué? Es un lugar común, es una cuestión además que sucede, que quienes hablan la lengua maya, pues no necesariamente leen lengua maya, porque pues igual es complicada la escritura. Y pues de nada serviría el formato en maya de lectura fácil si esta persona pues no sabe leer ni escribir en maya, ¿no? Entonces,
pues se le va a realizar, cuando ya se notifique la sentencia, una audiencia ante el juez familiar que se encuentra allá en el área, que es en Tizimín, para que cite una audiencia a la abuelita y le lean, expliquen de manera sencillita, tal y como está en el formato de lectura fácil, en qué consistió la modificación, pues, que decidió tener en cuanto al caso concreto la Sala Colegiada Civil y Familiar. Me llama la atención, magistrado, sobre estos formatos, que la Suprema Corte también ha referido que para la elaboración de estas versiones de lectura fácil debe emplearse una tipografía clara, con un tamaño accesible, con párrafos cortos, como usted ya mencionó, sin justificar, a efecto de que el seguimiento de la lectura sea más sencillo. En este sentido, doctor, ¿considera usted que los juzgadores y el personal judicial que apoya con el estudio de los casos requiera de alguna capacitación específica para adiestrarse en la elaboración de este tipo de resoluciones? Totalmente, totalmente. Estamos acostumbrados. Y no es una cuestión de que, bueno, somos muy complicados los abogados, no. El propio sistema jurídico mexicano nos ha llevado a estas sentencias formales enormes, prácticamente inentendibles para el común, con latinajos y con cosas que pues no necesariamente van a, a darse a entender por sí solas, ¿no? Dije al inicio de la charla de hoy, un tribunal habla a través de sus sentencias, pero si esas sentencias son dirigidas a la persona que tiene el problema y esta no la entiende, pues ¿de qué comunicación estamos hablando? Nos hemos hecho así porque históricamente pues, se nos ha exigido resolver de esta manera. Desde hace unos 20 años a la fecha, se ha tratado de cambiar lo que es la redacción de las sentencias. Aún así, pues hemos sido formados en una cultura, sobre todo, pues las generaciones un poco más antiguas, una cultura del derecho escrito. Y la oralidad en México, pues viene a tener, pues es cosa de este siglo, ¿no? Recientemente, si bien hubo otros intentos hace ya algún tiempo, sobre todo con la reforma penal y un poquito antes en otros sistemas anteriores a la reforma de 2008, es que empezamos a hablar de oralidad en materia penal, luego en materia mercantil, materia familiar, y estamos en ciernes de que la materia civil también sea, según el Código Nacional que está por salir, pues también sea oral. De esta manera es que estamos hechos a la medida de un sistema complicado, de un sistema donde abunden las referencias al latín, a una conceptualización excesiva, e irnos por muchas cosas derivado sobre todo de las exigencias que interpretan, como interpretaba más que nada, tribunales federales en relación con esa motivación y fundamentación de la que hablamos también hace unos momentos. La exigencia de la motivación y fundamentación por escrito ha hecho que los tribunales resolviéramos de esta manera. Sin embargo, es algo que hay que cambiar. Y desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese cambio de paradigma se está dando desde hace algún tiempo, sobre todo con la existencia de estos protocolos de actuación. Hay protocolos de actuación en materia de niños, niñas y adolescentes, en materia de inmigrantes, en materia de personas en edad senescente, en materia también de personas con alguna especie de discapacidad. Todas esas cuestiones recomiendan que, por ejemplo, a un niño habrá de explicársele en lenguaje fácil, sin que sustituya a la sentencia de juicio de divorcio de sus padres, pues, ¿por qué se decidió así? ¿Con qué papá o mamá va a vivir? ¿Qué va a pasar con la convivencia que tenga con los progenitores? Si se le va a pagar una pensión alimenticia, este tipo de cuestiones dichas de una manera fácil y sencilla. A una persona con alguna discapacidad, pues también darle a entender, si es una discapacidad cognitiva, pues de una manera muy sencilla, pues qué es lo que se decidió. Si se decidió ya no se habla de interdicción, pero si se habla, por ejemplo, una sentencia donde disminuya su capacidad de goce
bueno, de goce no, la de ejercicio, que es la que es la participación en la vida directa de un individuo, el acompañamiento que va a tener, qué tipo de cosas puede hacer o no puede hacer, solo o acompañado, si va a tener un tutor, todo eso dicho de una manera totalmente, insisto, asequible y sencilla, de tal forma que pueda comprender, insisto mucho en esto, quien tiene el problema por resolver por parte de las autoridades, sepa exactamente a qué atenerse. Eh, si una persona no conoce las reglas del juego y no sabe qué es lo que decidió, pues un tribunal entonces no está participando en esa justicia. Y por lo tanto, ese malentendido, esa falta de comunicación puede generar frustraciones, puede generar incomprensiones, puede generar también errores que pues induzcan a lo que es pues un sistema de derecho que no necesariamente resuelva los problemas de la gente, que para eso estamos acá, para resolver este tipo de situaciones y sobre todo comunicarlas y darlas a entender a quien le está sufriendo, quien está padeciendo el tema por el cual el Estado interviene a decidir. Doctor, se nos está acabando el tiempo, pero antes de cerrar, a mí me gustaría mucho conocer su opinión, ahora que mencionó sobre algunas personas con alguna discapacidad. ¿Cuál cree que sea el futuro de otros medios de accesibilidad, tales como el formato braille para las personas discapacitadas visuales o la lengua de señas mexicana para quienes presentan discapacidad auditiva, por supuesto, en términos de la actividad jurisdiccional? Sí, cada vez vamos a tener que estar, pues, auxiliándonos de expertos y sobre todo de capacitarnos. Hace un momento preguntaba la cuestión de la capacidad, del adiestramiento del personal para la emisión de las sentencias en formato de lectura fácil, que necesitamos obviamente cambiar el paradigma. Y segundo, también el apoyarnos directamente en personas expertas para también adiestrarnos en la lectura, formato de braille también, desde luego, y la lengua de señas mexicana, que en cuanto a esta segunda, hasta hace un par de años, si no es que menos, en el tribunal ha habido un ímpetu muy importante para difundir este lenguaje entre el personal. Es una obligación, sobre todo porque requerimos que los obstáculos en el acceso a la justicia sean removidos. Estos son de diversa índole, pueden ser naturales, arquitectónicos, pero los que son formales, los que son eminentemente jurídicos, no nos cuesta tanto el cambiar nuestra manera de pensar, ser empáticos con el más débil y pues hacer todo lo que esté en nuestras manos para, como instituciones, poder hacer llegar lo que es el sentido de la justicia a aquellas personas que más lo necesitan. Sin duda va a representar un reto no solamente para el Poder Judicial de poder implementar los mecanismos de adiestramiento, sino también para los operadores de justicia de querer capacitarse en este sentido, ¿no? Agradecemos mucho la participación del magistrado Jorge Rivero Evia, como siempre, muy atento a nuestra convocatoria. Muchísimas gracias, doctor. Y a usted, amable audiencia, le invitamos para que nos siga a través del podcast Justicia en Yucatán Radio por la plataforma de Spotify y en YouTube a través de Justicia en Yucatán. Hasta luego, nos vemos en el próximo programa. Gracias, doctor. Hasta luego, un gusto y que pasen un bonito día.